Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo con esta clase que es sobre los principios fundamentales de la composición visual aplicados a la comunicación y al diseño, pero son los principios que provienen del universo del arte. Supongo que muchas personas que estarán por acá vendrán de diseño, de comunicación o de artes visuales, y si no, armé una presentación bastante clara para que quienes no tengan conocimientos específicos en el área también puedan comprenderlo. Voy a arrancar mostrando. Bien. Bueno, ¿cuáles son los principios básicos de la composición visual? ¿Sí? ¿Y cuáles son sus aplicaciones? En primer lugar, ¿de qué se trata un poquito la composición visual? La composición tiene que ver con la forma de ordenar los elementos visuales dentro del plano de determinada manera de generar un relato distinto, ¿no? Un relato que puede tener que ver con distintas cosas que queramos comunicar, pero el principio fundamental de la composición visual más clásico tiende a la idea de componer de manera armónica, de que todos esos elementos que yo tengo dispuestos en el plano operen de la mejor manera posible para ser leídos todos en su totalidad, generando algo así como una sensación de equilibrio o de armonía general. Para establecer esta armonía general hay varias reglas que se pueden aplicar de la composición. Vamos a estudiar en el poquito tiempo que tenemos algunas de ellas, quizás las más clásicas o las que más se usan en el mundo del diseño gráfico, en la fotografía, en el mundo del arte contemporáneo también, como es la regla de los tercios y la famosa estructura de, a ver si llegamos a ver la estructura piramidal que viene del Renacimiento hasta hoy. Vamos a empezar viendo imágenes. Acá tenemos una pintura muy hermosa, un retrato conjunto de Renoir, y tenemos una composición de un estilo bien clásico. ¿Por qué es bien clásico? Porque toda la composición está centrada, ¿sí? Los motivos principales de la composición, que son estas dos, la joven y la niña, estas hermanas, están en el centro de la composición visual, principalmente la figura de la hermana mayor. La otra está debajo, ¿sí? Hacia la derecha del cuadro, y hacia la izquierda tenemos un objeto que compensa el peso de la figura de la niña hacia el lado izquierdo, ¿no? Si nosotros partiéramos, ¿no?, la composición visual en mitades, ¿sí? Tendríamos, en mitades verticales, tendríamos una composición que está compensada, de cierta manera, simétricamente, de izquierda a derecha, ¿sí? Tenemos elementos que hacen equilibrio de una parte a la otra, ¿sí? ¿Cómo es el recorrido que hace el ojo al mirar esta composición visual? Nuestro ojo entra de izquierda hacia la derecha, que es un poco como recorremos cualquier tipo de imagen, o incluso como recorremos un libro de texto de los occidentales, siempre de arriba a la izquierda hacia la derecha, y así vamos escaneando, bajando, recorriendo toda la página, ¿sí? En este caso, toda la imagen, ¿sí? Entonces, a esta imagen vamos a entrar un poco
por esta baranda, digamos, ¿sí? Lo que tenemos atrás, que se va al fondo, para nosotros no es una información importante. De hecho, en esta forma pictórica, que es la del impresionismo, ¿sí? Aquello que está al fondo está contado con unas pinceladas mucho más expresivas, mucho más sueltas, que generan una sensación de como si estuvieran a la distancia, como si estuvieran en un efecto de desenfocado fotográfico, ¿sí? El origen del impresionismo y el origen de la pintura y el origen de la fotografía están muy vinculados, ¿sí? Este efecto de esta pincelada tan expresiva y tan suelta también tiene que ver un poco con esas primeras imágenes fotográficas que se veían con un aluro de plata muy grande y con mucho desenfoque. Entonces, aquella información que está más desenfocada para nosotros se va automáticamente al fondo y nos preocupamos por la información que parece más enfocada, ¿sí? O la pincelada que parece más ajustada. Y en ese sentido, lo primero que tenemos en un primer plano visual como objeto más definible es la baranda, ¿sí? Si entramos de izquierda hacia la derecha de la imagen. Entramos por la baranda, descubrimos al personaje de la primer chica. El personaje de la primer chica está vestido en unos colores bastante saturados, sobre todo el sombrero, ¿sí? Que es rojo, y en unos colores que hacen mucho contraste por su valor, o sea, ese es un azul muy oscuro, ¿sí? Que hace mucho contraste con el color con el que está vestida la niña más pequeña que está abajo, ¿sí? Ese contraste cromático también nos ayuda a despegar, a recortar a la niña más pequeña como personaje importante dentro del relato que hace este cuadro, ¿sí? Una vez que vimos la niña pequeña, quizá ahí sí, en una estructura en forma de triángulo que se forma entre las dos mujeres, ¿sí? La mujer más joven y la niña y la canasta, formamos esta estructura de triángulo, ¿no? Que nos permite ir leyendo de un personaje hacia el otro, pasando por la canasta, volviendo otra vez a la protagonista de la pintura que está centrada en la imagen, ¿sí? Vamos a pasar a otra imagen. Bien, para armar una imagen, ¿sí? Tenemos dos tipos de ingredientes. Por un lado, los elementos y por otro lado, los principios artísticos. Los elementos son aquellas partes, ¿sí? Que yo tengo para trabajar, o aquellos componentes que yo tengo para trabajar dentro de lo que es un relato visual, el lenguaje visual. Los elementos principales del lenguaje visual son la línea, el punto y el plano, ¿sí? Con esos elementos puedo componer casi cualquier cosa, básicamente, dentro de un espacio visual, dependiendo de su orden. Y otro elemento que tengo, ordenando estos componentes, ¿sí? Sobre todo la línea, con algún tipo de sentido, cerrando algún tipo de sentido, voy a tener la forma, ¿sí? Luego tengo el espacio, que el espacio puede ser contado con profundidad, es decir, con perspectiva, o puede ser contado de manera plana, ¿sí? Luego tengo el valor, que es el grado de luz que tengo en la imagen, ¿sí? Grado de luz o grado de sombra, el color y la textura. La textura visual, por ejemplo, en el caso de la pintura puede estar indicado por la cantidad de materia y por cómo juega esa cantidad de materia dentro del relato, y después también podemos hablar de textura visual cuando tenemos una composición donde todos los elementos tienen el mismo grado de interés y tengo una relación compleja entre el fondo y la figura, ¿sí? Cuando yo no puedo discernir algo así como fondo de figura o figura de fondo, voy a tener algo que se llama textura visual, ¿sí? Si me quieren hacer preguntas, yo sé que ustedes no pueden hablarme, pero me pueden hacer preguntas de lo que voy diciendo por el chat. Yo lo tengo abierto, así que cualquier cosa, cualquier duda que tenga, yo voy avanzando bastante rápido para que después nos podamos poner a analizar imágenes, también dando
ciertos criterios como por sentados, suponiendo que muchas personas que están deben haber estudiado ya algo de esto, ¿sí? Algo de composición visual. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar, ¿eh? Bien, los principios visuales, ¿sí? Tienen que ver un poco ya con cómo voy a dar orden a los elementos dentro del plano, ¿sí? Esos principios sirven para generar ritmo, equilibrio, acento, armonía, variedad o diferencia, movimiento y proporción, ¿sí? Ahora los vamos a estudiar en imágenes. Acá, en esta filmina, tengo una pintura de una gran pintora finales del siglo XIX, se llamó Hilma af Klint, y es la gran precursora de lo que fue la abstracción pictórica, ¿sí? Ella hizo abstracción pictórica mucho antes incluso que Kandinsky y que Paul Klee. Acá tenemos una pintura que en apariencia lo que vemos, si no prestamos mucha atención o no podemos hacer zoom en el centro, es una esfera, un círculo. ¿Están viendo el círculo? Perdón, ahí me pusieron, se quedó en la diapositiva anterior. Tienen que estar viendo, voy a hacer un poco de zoom, a ver si ahí lo ven mejor. ¿Sí se ve? ¿Sí? Estoy hablando de esta pintura, ¿sí? Tenemos una figura de un círculo, ¿sí? Plateado contra un fondo dorado, que tiene como unas características con unos símbolos, y ese dorado a la hoja nos da cierta idea como de algo más místico, mágico, ¿no? En el centro de la imagen, si sigo haciendo zoom, vamos a ver que hay unos pequeños personajes, ¿no? Dos ángeles, uno azul y uno anaranjado, ¿sí? Dos ángeles en colores complementarios, uno azul y uno anaranjado, ¿sí? Esta imagen es una imagen plana, ¿sí? Es una imagen que no busca una profundidad basada en la perspectiva lineal, en la perspectiva tradicional, ¿sí? Y es una imagen cuya composición está absolutamente concentrada en el centro, ¿sí? Incluso esos 4 símbolos que hay en las esquinas, ¿sí? Tensan, dirigen, ¿no? Como nuestra atención también hacia el centro de la imagen, ¿no? Como si yo trazo una cruz entre esas figuras, ¿sí? O trazo o dibujo un cuadrado también entre esas figuras, todo se vuelve a concentrar en la figura del círculo más pequeño central que está en la imagen. ¿Sí? Es una imagen muy sencilla a nivel compositivo, es una imagen muy condensada a nivel compositivo y está muy direccionada a nuestra atención como espectadores de esta imagen. Es una imagen casi gráfica, ¿sí? Ahora sí vamos a seguir. Bueno, acá tenemos otra imagen. En este caso, una pintura. Los signos, perdón, voy a leer lo que están comentando. Los signos son opuestos complementarios como los colores. Claro, sí. Sí, es una imagen, son los signos zodiacales, es una imagen muy mística, es una pintora que tiene una obra, toda su obra está atravesada por un alto grado de misticismo. Es una pintora, no sé si la conocen, Hilma af Klint. Voy a dejar el nombre escrito acá porque si no la conocen es muy interesante para que la vea. Es una de estas grandes pintoras que fueron un poco olvidadas por ser mujeres de la historia del arte en una época donde ser mujer y artista eran bastante incompatibles. Eh, Esto es la época victoriana, y ella trabajaba, es la época en la que estaba como muy de moda hacer, cierta clase social tenía muy de moda hacer sesiones de espiritismo. Piensen que es la misma época en la que aparece la fotografía, en la que aparece el fonógrafo, en la que aparecen estos elementos tecnológicos que empezaron a fascinar a la gente porque era la posibilidad en cierto punto de escuchar el fonógrafo, ¿no? Grabar una voz
y poder repetir esa voz sin que el cuerpo estuviera presente, tenía un carácter extremadamente fantasmático para una época donde todavía no se había visto ningún tipo de tecnología como esta, y lo mismo la imagen fotográfica, ¿no? De repente poder tener en una imagen fotográfica el registro de una persona que ya no estaba con vida, ¿no? Entonces una época que dio como... eh, como mucho sentido a esta cuestión de el espiritismo, lo fantasmático. Entonces esta mujer pintaba, voy a dejar de vuelta un poquito el cuadro de Gilma, pintaba registrando lo que le había pasado durante sesiones de espiritismo. Y estas eran unas imágenes que supuestamente unos seres con los que ellas contactaban le pedían que registrara. Lo interesante de su historia, lo interesante y trágico, es que ella logró tener contacto en algún momento con Kandinsky y Paul Klee, que fueron como, y que son los reconocidos como grandes maestros de la abstracción en la pintura, y que lo que se dice un poco ahora es que ellos robaron cosas que vieron de ella. Y un buen tiempo después ellos llegaron a la fama y a los grandes salones con estas obras, y ella, por ser mujer, no trascendió, y su obra se hizo recién conocida en los años 70 con una exposición que se hizo en el MoMA, a consecuencia de que su sobrino sacó de un sótano toda la obra guardada de ella. Ella había pedido que su obra fuera abierta y fuera mostrada al público 50 años después de su muerte. Y eso fue un poco lo que se hizo, y 50 años después de su muerte tenemos una obra que sería bonito que pudieran ver más, tiene unas como más, de una abstracción más, que parece más botánica, que son preciosas, y su obra abierta y descubierta y mostrada 50 años después de su muerte, que no fue cuando la pintó, fue mucho después. Ella la pintó a finales del 1900, sigue siendo en ese momento extremadamente innovadora, extremadamente interesante y mucho más trascendente en términos de la abstracción que lo que hicieron Kandinsky y Paul Klee. Bueno, volviendo a lo que nos compete. Acá tenemos a otra pintora. Esta es una pintora argentina, surrealista, por si no la conocen, también voy a dejar el nombre, más actual, fallecida ya, pero más actual, que se llama Mildred Burton. Ahí está. Si ustedes quieren ver algunas imágenes de Mildred Burton, hay pinturas de ella en el Malva, ¿sí? En el Museo de Arte Latinoamericano. Bueno, para que una pieza visual, ¿sí? Ya sea una obra pictórica o ya sea una pieza de diseño gráfico o cualquier tipo de pieza visual tenga sentido, transmita determinado contenido, determinado relato, ¿sí? Es necesario que estos elementos sepamos cómo ordenarlos y sepamos cómo hacer uso de la efectividad de estos elementos, ¿sí? En esta imagen también tenemos mucha síntesis, ¿no? Como con el uso de esos elementos. Fíjense que acá tenemos una relación figura-fondo muy simple. El fondo es liso, pleno, ¿sí? Y desde ese fondo emerge la figura, que lo que tiene de interesante esta pintura, como es una pintura surrealista, es un poco que la figura se funde con ese fondo, ¿sí? No termina de salir de ese fondo, o parece como que el fondo se la está comiendo de alguna manera. ¿Sí? Y después la figura está ubicada en el centro, y dentro de ese centro en un eje plenamente vertical. Un eje que está señalado por la postura del tronco del niño, pero también por la flor que tiene por delante, ¿no? Que marca un claro eje vertical que un poco nos guía también, ¿no? Como en estructura, de arriba hacia abajo de esa imagen en términos de lectura.
La forma, también por la forma de la capita y que tiene puesta como prenda el niño, también nos da la idea de esta pirámide, ¿sí? Haciendo un piso abajo. Y lo importante, la información de esta pintura, está más que nada en la cara del niño o el retrato del niño, ¿sí? Acá también tenemos dos colores bastante saturados, el azul y el rojo, ¿sí? Y después tenemos colores extremadamente saturados, casi al extremo de lo gris. Algunos más cálidos, algunos más fríos, como pueden ser sobre los párpados y los ojos, ¿sí? Y después los colores son cálidos, pero muy, muy, muy desaturados. ¿Saben qué es la saturación o la desaturación del color? Porque eso es muy importante. La saturación tiene que ver cuando el color está en su grado más pleno, ¿sí? Es decir, el grado más pleno es el grado que conserva la mayor pureza de matiz. El matiz es el nombre del color. Si yo digo rojo, ¿sí? Ese es el matiz, ¿sí? Naranja, verde, azul son matices, ¿sí? Yo puedo tener rojos más plenos, ¿sí? Más saturados, y rojos más desaturados. Los rojos están más desaturados, por ejemplo, voy a mostrar acá en la zona del pelo. ¿Qué significa? O bien que están mezclados con gris, ¿sí? O bien que están mezclados con algún otro tipo de color, sobre todo el color opuesto complementario, que eso hace que pierda, que sea grise, digamos, que pierda la saturación el color, ¿sí? Entonces, acá tenemos el rojo del pelo, es un rojo desaturado, ¿sí? También tenemos un naranja desaturado en esta parte, ¿sí? En la parte izquierda y en la parte de las mejillas. Lo mismo un azul desaturado en los ojos, en los párpados, ¿sí? Y un azul un poco más saturado en el cuello, ¿sí? Marinerito, ¿sí? Bueno, cuando me acerco y empiezo a percibir detalles dentro de la figura, empiezo a ver, ¿sí? Que es un niño, pero hay algo extraño en la oreja, ¿sí? Que son las espinas de la rosa, están replicadas en la oreja del niño, ¿sí? Entonces, como toda esta sencillez, toda esta simpleza comunicacional en el relato me sirve para que yo pueda adentrarme en el rostro del niño y ponerle atención a ese pequeño detalle que es el de las orejas, que vuelven a armar las espinas de la rosa, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Bueno, esta pintura creo que no necesita presentación, es un autorretrato de Van Gogh, que también conserva este mismo tipo de composición, que es como la más característica históricamente para, por ejemplo, el retrato, ¿sí? La figura centrada, la figura orientada de 3/4 de perfil, esa es la característica más convencional del retrato clásico, ¿sí? Lo que tenemos acá en esta imagen, a diferencia de la anterior, es como mayor complejidad a nivel de la textura visual, ¿sí? Porque empezamos a tener un tipo de trazo, un tipo de pincelada mucho más viva, mucho más activa, ¿sí? Que es la típica pincelada de Van Gogh, ¿no? Esa pincelada genera también una forma de recorrido visual que nos hace quedarnos permanentemente dentro de la imagen, ¿no? Como si hiciera ese movimiento de pincelada, generara, sobre todo si miran el fondo, una sensación como espiralada que no nos permite salir de la imagen, ¿sí? Obviamente, como en cualquier retrato, los ojos son lo que llama mayormente la atención, o lo que debería en un retrato clásico llamar mayormente la atención. Y fíjense que los ojos están ubicados dentro de lo que es el primer tercio. Si yo divido la imagen en tres, ¿sí? Si yo divido la imagen en tres de forma horizontal y en tres de forma vertical, ¿sí? Puedo ajustar una regla compositiva que se llama regla de los tercios. Entonces, si yo trazara un eje, ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Si yo paso el cursor por acá,
No sé si lo ven. Sí, perfecto. Bueno, si yo divido la imagen en 3 ejes, o sea, trazo un eje por acá, ¿sí? En tres mitades iguales. Esta. Por acá paso otra, ¿sí? Tengo 1, 2, 3 mitades. Y 3 mitades verticales, ¿sí? Con las mismas proporciones. Ahí voy a ver que los rasgos principales del rostro, que son los ojos, la nariz, la boca y la oreja, ¿sí? Están ubicados en el centro de la imagen. ¿Sí? Eso es como lo más característico para una pintura o para una fotografía de retrato. ¿Sí? Acá tenemos la división en tercios de la que les hablaba. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa partición de la imagen, ¿sí? En tercios, voy a poder componer ubicándome dentro de esos tercios o dentro de esas interjecciones que se arman a partir de estas líneas, ¿sí? Que se llaman puntos nodales, pensando con mucha precisión a dónde va a ir la atención del espectador, siendo que esos puntos nodales son las zonas más fuertes, ¿sí? Para captar la atención de quien mira, ¿sí? Entonces, en esta pintura de Munch, ¿sí? Munch es el pintor del famoso cuadro que se llama El Grito. Si miran la pintura van a ver que tiene como ciertas características a nivel de la paleta cromática que son muy munchianas, ¿sí? Que son estos violetas, ¿sí? El trabajo con estos violetas sobre todo. Y lo que hizo en esta pintura, que se llama La chica en la ventana, es poner a la chica justo sobre el eje del último tercio vertical, ¿sí? Y dejó como la ventana, como motivo visual a la ventana, del otro lado, ¿sí? Y acá fíjense como lo innovador de esta pintura, que ya Munch empieza a ser un pintor más rupturista, porque es un pintor de los que se consideran los primeros expresionistas, ¿sí? Dejó el último tercio horizontal vacío para nosotras, ¿no? Como no hay mucha información ahí abajo, ¿sí? Hay piso, hay suelo, ¿sí? No hay información de importancia en términos del relato, en términos de lo narrativo de la pintura, ¿sí? ¿Por qué habrá hecho esto? Bueno, de alguna manera, este tipo de composición menos convencional y dejar todo ese piso oscuro, ¿sí? O sea, con un valor, ¿se acuerdan que valor era el grado de luz que tenía la imagen? Con un valor muy bajo, ¿sí? Lo que hace un poco es ubicarnos dentro de este espacio, dentro de esta habitación oscura, en la cual está, oscura y misteriosa, en la cual está esta chica que está asomándose y mirando para afuera. Lo que nosotros no podemos observar es qué es lo que pasa del lado de afuera, ¿no? Entonces nos quedamos del lado de adentro. Del lado de adentro hay más que nada oscuridad, reflejo de la ventana, y hay todo un misterio evocado en la ventana, ¿sí? La prenda sábana blanca colgada afuera tiene un valor muy alto que engancha. Claro, ahí en este cuadro, como principio, como recurso principal, tenemos el recurso del contraste por valor, ¿no? Por área iluminada, área oscurecida, ¿no? El primer contraste principal que tenemos de la imagen eh, es un contraste por valor, ¿sí? Después tenemos también toda la cuestión de la paleta cromática, ¿no? Que es una paleta muy fría con pequeños acentos. Si yo les hago zoom, tiene pequeños acentos de cálidos, ¿sí? Fíjense, si observan todas las pinceladas de reflejo de sombra en el cuello de ella, tenemos unos naranjas muy saturados. Lo mismo en el brazo, ¿sí? Las áreas de sombra en cualquier tipo de imagen suelen ser áreas, incluso digo, esto es una observación física del mundo real, la sombra siempre tiene un mayor grado de saturación de color que la luz, ¿sí? La luz siempre es más desaturada que la sombra, ¿sí? Entonces el pintor aprovecha, ¿no? Como las áreas en sombra
del personaje para poner esos colores cálidos, ¿sí? Más saturados. ¿Sí? Bien, voy a ir adelantando porque tengo un montón de imágenes y quiero que veamos varias. Sí, podemos seguir hablando más sobre cada pintura, pero así. Bueno. Esta es una pintura del pintor español Sorolla, un pintor que a mí me parece muy hermoso, muy bello. También tienen obras de Sorolla en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y es una pintura que tiene una composición que ya no está centrada, como lo que veníamos viendo, pero que de vuelta sí vuelve a estar orientada sobre uno de los ejes verticales. Pero en vez de ser el último, ¿sí? Es el primero de esos ejes, ¿sí? Y el personaje también está ubicado en la parte superior de la imagen, pero acá tengo algo muy interesante que es lo que empieza a pasar con la sombra, ¿sí? Con la sombra de ese niño. Esa sombra sigue siendo parte de figura, ¿sí? Esa sombra que se va como descomponiendo es tanto el nivel de contraste que en realidad no es una sombra, es una proyección del niño sobre el agua, ¿no? Esa proyección del niño sobre el agua eh, es tan contrastante con el color del agua y está tan delimitada por un tipo de pincelada tan marcada, ¿no? Que empieza a configurar figura también, ¿sí? O que es parte de la totalidad de la figura del niño, ¿sí? Entonces yo esa parte no la leo como fondo, la leo también como figura, ¿sí? Fíjense lo que pasa a nivel de la textura visual. Acá tenemos una textura visual también muy evidente. Si yo hago zoom, lo van a ver mucho más. ¿Sí? Tenemos una textura muy evidente, que es una textura marcada por el tipo de impresión de la pincelada. ¿Sí? Muy marcada, con mucho movimiento, que es más pequeña hacia el fondo, ¿sí? Para que se desenfoque, se vaya más atrás, y es más ancha, si tiene un valor de línea, ¿sí? Como mucho más ancho hacia adelante, y tiene todavía más juego con el movimiento, ¿sí? También es muy interesante en esta pintura lo que pasa a nivel cromático, ¿no? La primera característica, creo, el primer principio que aplica cuando vemos esta imagen tiene que ver con el contraste por color, ¿sí? En la anterior teníamos el contraste por valor como la principal característica, acá creo que la principal característica es el contraste por color, ¿sí? Pero de vuelta tenemos esa misma composición sobre el eje vertical, ¿sí? Pero en este caso el primero. Y después ya la segunda parte nos queda como vacía. ¿Qué genera esto? Genera mayor sensación de dinamismo visual. Si el niño estuviera exactamente en el centro de la imagen sería mucho más estática. Esta es una imagen con muchísimo dinamismo visual, ¿sí? Parece todo estar como yéndose hacia la diagonal derecha, ¿sí? Y eso le da mucho más movimiento a la imagen, ¿sí? Bien. Esta también es otra imagen muy preciosa, Carnation, Lily and Rose, de Sargent, ¿sí? John Cyprian Sargent, muy hermosa imagen. Tenemos una composición levemente descentrada, ¿sí? Porque uno de los personajes está en el centro y el otro está desplazado del centro, ¿sí? Está en el último tercio vertical, ¿sí? El primero está en el medio, el tercio del medio vertical, y el último está en el último tercio vertical, ¿sí? También acá tenemos una lectura de izquierda a derecha que está, como antes teníamos, en el caso de la imagen de Renoir, teníamos la figura de la baranda que nos permitía ingresar a la imagen. Acá tenemos la figura de los farolitos, ¿sí? Sí, es preciosa esta obra. Es de mis obras favoritas.
Los farolitos, fíjense, establecen un ritmo visual que nos permiten entrar como campanitas, ¿sí? Se van prendiendo campanitas en la imagen, ¿sí? Que nos permiten entrar en la imagen tejiendo por el centro en términos de una, o si yo vuelvo a la división en tercios y voy al centro, ¿sí? Al eje central horizontal, las lámparas, esas lámparas de papel que tienen las niñas, están ubicadas en el centro de la imagen, ¿sí? Y voy construyendo como unas liñitas diagonales que me permiten pasar de los farolitos a una de las niñas, de vuelta al farolito, la otra niña y los farolitos que tengo más arriba. Una vez que llego a los farolitos que tengo más arriba, un poco lo que hago es volver visualmente por la parte de arriba y ahí leo, ¿no? Como toda esa dimensión de flores blancas, grandes que están arriba, ¿sí? Y de ahí vuelvo y leo el eje vertical de la niña y ahí termino de completar el recorrido de la imagen, ¿sí? Un poco eso es lo que, o sea, el gran recorrido que hacemos, ¿sí? ¿Qué más tenemos en esta imagen? El contraste principal que tenemos en esta imagen también es lumínico, ¿sí? O sea, fondo oscuro y figuras, en este caso es todo el fondo y todas las figuras tienen ese contraste, ¿no? El fondo es oscuro y las figuras son claras, tanto las figuras de las niñas como las figuras de las flores y los farolitos, ¿sí? Sí, no está tan claro el espiral, pero sí hay algo de eso, ¿no? Voy, vuelvo, giro y salgo. Sí, hay algo de eso en esta imagen. Me estaban preguntando, esperen que que perdí con algunas preguntas. ¿Cómo se escribe el nombre del primero? No entendí el nombre del artista. Bien, la pintura se llama Carnation Lily Rose y el pintor es un pintor inglés que se llama John Singer, lo escribo, Singer Sargent. Ahí. Y la pintura es Carnation Lily Rose. ¿Sí? Para mí, de las pinturas más hermosas de la historia del arte, ¿sí? Si hacemos se vuelve todavía más hermosa, ¿sí? De vuelta, fíjense lo que yo les decía con la saturación de color en las pieles, ¿sí? En relación a la iluminación que proviene de las lamparitas estas que las niñas tienen, y de las zonas que están en sombra, ¿sí? Porque la luz en esta escena, la luz de esa última estela de luz que queda cuando el sol baja, que vieron que el cielo, cuando está en esa transición del cielo diurno al cielo nocturno, se empieza a poner lila, se empieza a poner violeta, ¿no? Rosado, violeta, ¿sí? Esa luz ilumina desde arriba, ¿no? Porque es la luz de el cielo. Pero después tenemos la luz de las lamparitas de las niñas, ¿sí? Entonces, las caras de las niñas están más saturadas porque están en sombras de lo que es la gran principal fuente de luz de la escena, que es la luz del cielo, es la luz de este atardecer casi nocturno, ¿sí? Entonces, las caritas, fíjense que están iluminadas como con más saturación porque son la sombra, ¿sí? Lo mismo las manitos, ¿sí? Y aparte es una luz más cálida la que les da a las caras y a las manos, que es la luz que proviene de los faroles, ¿sí? Bueno, acá también tenemos mucha textura a nivel visual, ¿sí? La pincelada, si lo ven acá, sobre todo en la parte de el follaje, el pasto, es muy claro, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a otra imagen. Esta es una pintura de Degas, ¿sí? Bueno, de Sargent.
no hay pinturas en el Bellas Artes, por lo menos que yo sepa, pero de Degas sí hay, y hay varias, y son hermosas. Si no las han visto, vayan a ver las pinturas de Degas, los pasteles tiza de Degas que hay en el Bellas Artes, porque son divinos. Acá tenemos otro de los principios compositivos operando, que es el principio del aislamiento, ¿sí? Es cuando yo tengo una figura, una forma separada de una gran masa de figuras que yo puedo agrupar. En este caso, todas las bailarinas que están en esta línea, ¿sí?, pueden ser agrupadas como una gran masa. De hecho, estas que están acá atrás, todas estas que están acá atrás, el reflejo de esta, casi que no tienen, si yo me acerco, tienen unas caras que están pintadas con un grado de abstracción muy, muy grande, ¿no? Y acá hay una que está con tanto movimiento, acá hay otro también, hay un espejo en el fondo donde se reflejan, ya hay como poca claridad en términos de la definición de cada figura como particular, ¿no? Como un personaje particular, sino que son un grupo de bailarinas. En cambio, la figura de la bailarina que tengo al fondo, ¿sí?, a la derecha, ¿sí?, está aislada del conjunto. Entonces, mi atención tiende a irse ahí. También porque la composición se despliega en una diagonal, ¿sí?, hacia esa última figura. No sé si eso lo pueden ver, ¿no? Como que hay toda una gran diagonal que aparece desde el piano, el violinista, que casi no se ve porque queda fundido con el piano, más que nada vemos su cabeza y el violín, ¿sí? Esa figura está bastante oculta porque no es lo más importante del relato. O sea, Degas quiere que nuestra atención esté sobre las bailarinas, principalmente, que han sido como el motivo principal de absolutamente toda su obra, ¿no? Y una vez que siguiendo esa diagonal paso por la bailarina que está apenas descentrada, ¿sí?, descubro a esta última bailarina que está aislada, ¿sí? De esta bailarina que está aislada, un poco que vuelvo y hago el recorrido que hay hacia atrás, particularizando un poquito más en cada uno de esos personajes. Si no, esos personajes funcionan como una gran masa, ¿sí? Incluso cuando hago el recorrido, ¿sí?, de esas bailarinas hacia atrás, de vuelta, que mi ojo va volviendo, ahí descubro que en realidad esta que veo acá es un reflejo, ¿sí? Y no era un tanto así como una gran masa de bailarinas, ¿sí? Sí, sí, bueno, hay también en toda esta serie de las bailarinas de Degas una disposición muy hacia la teatralización, porque él está pintando justamente un espectáculo que es performático, ¿no? Un espectáculo visual teatral, ¿sí? Después pasa otra cosa también, para mí, a nivel visual muy interesante, que es ese pequeño rayo de luz, o sea, de valor más alto que ingresa por esa puerta que está entreabierta, ¿sí?, que se construye como una línea vertical también, vuelve a llamar nuestra atención, pero no nos permite, o sea, no podemos ver demasiado que hay atrás de esa puerta. Entonces no nos vamos del cuadro, no salimos de la imagen, sino que volvemos otra vez a recorrer todo el contenido, ¿sí? Y después, en la parte inferior del eje horizontal, también pasa algo interesante con los elementos, ¿sí?, que están por debajo, que de vuelta repite como esta idea, que es la que está sobre el plano principal, de 4 elementos, ¿no? Tenemos en el plano principal, en el eje central, horizontal, perdón, tenemos a esta chica, tenemos al señor, al violinista, tenemos a la bailarina y tenemos en el fondo a la bailarina
que está como casi parece en penitencia ahí, ¿no? Y por debajo tenemos la regadera, tenemos la galera con las partituras, tenemos el estuche del violín, y al final, también aislada, ¿sí? También dominando por aislamiento, la firma del pintor. ¿Sí? Que funciona casi, digo, es tan contrastante el color que elige para firmar, que funciona casi también como si fuese un objeto a nivel compositivo. ¿Sí? Bien. Otro principio es el principio del contraste, que yo lo vengo enunciando, lo vengo hablando bastante, ahora vamos a definirlo un poquito más. ¿Sí? El contraste puede lograrse de varias formas, ¿no? A grandes rasgos, de dos maneras. El contraste por luz y el contraste por color. ¿Sí? El contraste por valor y el contraste por matiz, por croma. ¿Sí? La primera imagen, la de los cisnes, es una pintura de Ilma af Klint, que habíamos hablado antes. ¿Sí? Imagínense, es una pintura de 1900. ¿Sí? Fíjense el grado de abstracción que tiene esa pintura, es increíble. O sea, para hacer una pintura claramente figurativa, es una pintura que parece del siglo XX, digamos, parece muy, muy entrada del siglo XX, muy contemporánea. Bueno, es como un negativo, ¿no? Como si tuviéramos la imagen en positivo del cisne blanco contra el fondo negro, y después tenemos la imagen en negativo, ¿sí? Negro contra el fondo blanco, ¿sí? Y esos pequeños detalles cromáticos que tenemos de los picos, ¿sí? Y los ojos, ¿sí? Y las patas. ¿Sí? Muy sencilla la composición, también está centrada, pero también es una composición que dentro de estar sentada y de ser plana, porque no hay construcción de perspectiva, es muy dinámica, porque están construidas estas dos figuras con muchas líneas curvas. ¿Sí? Esas líneas curvas se contraponen también a estos dos grandes rectángulos, ¿sí? O estas dos grandes franjas o fracciones que tengo rectas, ¿no? De líneas rectas, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? El contraste está dado también algo por la iluminación. Tenemos un fondo muy oscuro y la bailarina o la equilibrista están iluminadas, ¿sí? Pero también es cromático, ¿sí? Tengo ese rojo, ese rosado contra ese azul tan oscuro, casi negro, y todos estos personajes que tengo abajo también empiezan a aparecer como una gran masa, ¿sí? No son identificables unos de otros, ¿sí? Después también tengo una estructura en eje vertical en el último eje, ¿sí? Y un gran volumen en el eje horizontal que me da piso, ¿sí? Sí, yo de cierta forma, si bien esa bailarina está como flotando en el aire, por otro lado, a nivel visual, tengo como un piso visual, ¿sí? Que contiene la imagen, que son todas estas figuras en tierras y ocre, ¿sí? Que cierran el plano visual hacia abajo. Bueno, otra regla, principio compositivo, es de las probabilidades, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo elementos pares en una composición visual, es mucho más probable que mi mente, ¿sí? Mi ojo, esté haciendo competir, ¿sí? Está haciendo luchar a un elemento con el otro todo el tiempo, ¿sí? Esté decidiendo todo el tiempo cuál es el principal. En cambio, si tengo elementos impares, ¿sí? Es mucho más probable que la mente los agrupe, ¿sí? No se quede solamente con uno en detrimento del otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a este de Ga, acá tengo 3 bailarinas, ¿sí? Y si bien puedo definir como que la principal es la que está en el medio de las 3, no es claro, ¿sí? Cuál tiene mayor importancia.
que acá leo bailarinas, no leo una bailarina y sus acompañantes, ¿sí? También en el caso de esta pintura hay algo a nivel de las texturas visuales, de la pincelada, ¿sí? Que hace que mi atención esté como mucho más focalizada en todo ese juego de vibraciones y de movimiento que en la individualización de un personaje, digamos. No es un retrato esta pintura, ¿sí? Es una pintura sobre la danza, si se quiere, ¿no? Sobre algún momento dentro de un backstage de danza. Si ustedes prestan atención, van a ver que en la parte de atrás, ahí lo siguen viendo, ¿no? En la parte de atrás hay como piecitos. ¿Sí? Hay como una cortina y se tapan como unos piecitos de más bailarinas que hay atrás. Después, los tutús y los cuerpos un poco que se funden y se diluyen en algo muchísimo más abstracto, ¿no? ¿Qué pasa acá con el color? También hay cierto grado de contraste cromático, ¿no? Tengo unos verdes, ¿sí? En contraste todo el tiempo, si bien no es rojo, que sería el opuesto complementario, son unos naranjas, ¿sí? Naranjas rosados, ¿sí? Y unos verdes con bastante azul también, ¿no? Que compiten. Y después tengo ese amarillo verdoso de los vestidos, ¿sí? En el caso de la pintura de las dos Fridas, el caso de la pintura de las dos Fridas, ¿sí? Acá es más claro que mi atención se concentra en los personajes, que no hay otra cosa que demande mi atención o no hay el nivel de movimiento, más allá de tener ese cielo de efecto bastante tormentoso de fondo, la pintura es una pintura estática. Las dos Fridas están sentadas, ¿sí? Están centradas. Digo, yo puedo partir al medio la imagen y es una imagen espejada, es una imagen simétrica, es una imagen de un nivel de estaticidad enorme. También hay algo de la técnica pictórica, ¿sí? Si bien yo acá les decía, acá tengo mucho movimiento, la pincelada se funde con el fondo, las piernitas que están acá atrás tengo que interpretar que son unas piernitas porque la pincelada es muy abierta, con muchísimo movimiento, ¿sí? Los personajes están todos agrupados hacia, como cayéndose de la pintura, ¿no? Hacia la derecha del plano visual, ¿sí? En cambio acá tengo centradas total a las dos Fridas, ¿sí? No tengo ese dinamismo de la pincelada, quizás solo está en el fondo, ¿sí? Pero no está sobre lo principal, que son las figuras. La pincelada es una pincelada mucho más cerrada y el estilo a nivel visual es un estilo mucho más gráfico, ¿sí? Está más dentro de cierto código de la ilustración, si se quiere, como técnica pictórica, que de la pincelada más suelta de lo que podría ser un impresionismo, ¿no? Que es mucho más plástica. Bueno, acá me quedo más como con el relato dentro de estas imágenes, ¿no? Dentro de estos dos retratos. Y fíjense que mi ojo está saltando permanentemente de una Frida a la otra Frida, ¿sí? Y estoy también comparándolas, es como inevitable, digo, tengo dos figuras gemelas con algunas características divergentes, ¿no? Como con otro vestuario, ¿sí? Y con otros elementos en las manos. Entonces estoy haciéndolas dialogar todo el tiempo una a otra, ¿sí? También tengo entre las figuras cierto grado de contraste lumínico, hay una que es un poco más clara que la otra, ¿sí? Y de contraste cromático, ¿sí? Bueno, acá otro gran principio visual es el de el reencuadre, ¿sí? Que es establecer dentro de la imagen otro nuevo marco, aparte del recorte de la imagen misma, sino establecer otro nuevo marco que me permite ubicar determinados elementos adentro de ese marco para focalizar todavía aún más la atención de quien mira. ¿Sí? Acá tengo con la excusa, digo, esto es con la excusa de una construcción de una vidriera, digamos, ¿sí? Yo tengo los personajes adentro de esa vidriera.
Y tengo los personajes que están ahí adentro iluminados por la luz del local, ¿sí? Es decir, tengo mayor luz dentro de ese rectángulo que afuera de ese rectángulo. Entonces tengo contraste por luz, ¿sí? Y contraste también cromático, ¿sí? Acá tenemos también como una gran relación de complementarios entre los rojos de la pared, del vestido de la mujer y de la barra, ¿sí? Contra los verdes de casi todo el resto y ese amarillo, ¿sí? De la pared, que es un amarillo muy limón, ¿sí? Amarillo con mucho componente de azul, que es el gran foco de luz de la imagen, proviene como de todo ese amarillo, ¿sí? Que le da también esta suerte de sensación de iluminación nocturna urbana, ¿sí? Como sensación de iluminación de tubo fluorescente, ¿no? Esta es una pintura de Hopper, que se han visto otras pinturas. Bueno, Hopper pintaba mucho esta cosa como de situaciones urbanas eh, de ciudades norteamericanas de los años 40 y personajes muy en soledad, ¿no? Como muy aislados dentro de esas grandes ciudades, eh, consumiendo, normalmente están como en algún gesto de consumir algún tipo de producto, un café, un bar, ¿no? Y después es interesante, como dentro de este relato, ya que es una pintura básicamente narrativa, ¿sí? Es interesante cómo la soledad sigue siendo contada con lo que pasa en el exterior, ¿no? En el exterior de esa ciudad parece estar todo como bastante cerrado y parece no haber nadie, ¿sí? Incluso también acá tenemos como una pequeña situación de aislamiento del personaje que nos da la espalda, ¿sí? En relación a los otros tres personajes que están agrupados por posición porque están muy juntos, muy cerca, y también porque intuimos una relación en términos de lo narrativo, del relato que hace la imagen, como si estuvieran dialogando, ¿no? Bien. Bueno, una pintura también muy famosa que no necesita presentación, esto, Las Meninas de Velázquez. ¿Qué pasa con la composición está en esta pintura? ¿Sí? Es una pintura que recontra conocemos, que fue así como muy revolucionaria en su momento, justamente por su cuestión compositiva y por la osadía del pintor de retratarse en la pintura, en una época donde eso no se hacía, ¿sí? En esta pintura vemos al pintor, a Velázquez, pintando otra pintura, que es la imagen que se refleja en el espejo del fondo, que son el rey y la reina de España, ¿sí? Y lo que vemos es el momento en el que irrumpen en la sesión, durante la sesión del retrato de los reyes, durante la sesión de pintura, la menina, o sea, la princesa, digo, con las meninas. La princesa, que es la hija del rey y la reina, y las meninas son las acompañantes de la princesa. ¿Sí? Esto es un poco la situación narrativa de la pintura. ¿Cómo está contada a nivel compositivo? La imagen está dividida en dos partes, ¿sí? En vez de en 3 tercios, acá tenemos una imagen dividida en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. La mitad superior es una mitad que no tiene casi información, ¿sí? Sino que es oscuridad, y la mitad inferior es la que tiene información, ¿sí? La luz cae solamente sobre la mitad inferior de la imagen y por sobre todo sobre los personajes que están más en el primer plano, y ya a partir de Velázquez tenemos menos luz, ¿sí? De hecho tenemos personajes que quedan bastante en la penumbra, ¿sí? Y que es más difícil interpretar como sus expresiones, ¿sí? ¿Qué pasa acá con la relación, con las relaciones cromáticas? Acá tenemos mucha mayor desaturación,
¿sí? Tenemos una imagen mucho más barroca, ¿no? Tenemos, solamente podemos hablar de ciertos rojos saturados, ¿sí? Y después tenemos una pintura hecha más que nada en ocres y en escala de grises, ¿sí? Bueno, sobre esta pintura se puede hablar un montón, hay un montón de estudios, hay un montón de cosas sobre los grandes misterios, ¿no? La imagen en el espejo de los reyes, este personaje, texto de Foucault sobre todo un relato sobre este personaje que está acá en el fondo, en la escalerita de la puerta, que era como un abridor de puertas, ¿no? Un personaje común en los castillos. En determinada época, que era una persona que abría las puertas porque los reyes no podían tocar las puertas. Y bueno, Foucault hace como todo Eco hace todo un relato sobre quién es esta figura, qué representa, bueno, un montón de cosas interesantes. Pero lo que nos interesa principalmente es la cuestión de la composición a nivel formal en este seminario, y es que este personaje también domina porque está reenmarcado, ¿sí? Hay un recuadro a su alrededor, que es el marco de la puerta, que lo vuelve a resaltar, ¿sí? Pone ahí de vuelta mucha de nuestra atención. Y encima también hay un gran contraste entre la oscuridad que tiene la sala principal que estamos viendo y la luz que proviene de lo que hay más allá de esa puerta. Encima el personaje está vestido de negro, entonces tenemos mucho contraste a nivel de valor. Por eso resalta tanto y es tan llamativo al ojo ese personaje. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos una composición que también vuelve a hacer foco en el centro, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos es como muchas fugas que nos llevan hacia ese centro, ¿no? Como muchas líneas diagonales que nos llevan hacia la figura central, ¿sí? Después también tenemos todas las figuras periféricas, ¿no? Configurando un gran círculo alrededor de esa mesa. Y entonces, de alguna manera es como una composición muy centrípeta, ¿no? Siempre vuelvo al centro y a poner el foco en la atención en el centro. ¿Sí? Y después tenemos también un grado muy alto de contraste cromático, ¿sí? Tenemos todas las prendas de las figuras, tienen un color bastante saturado, ¿sí? O un color muy vibrante, no sé si tan saturado en el caso, por ejemplo, de este verde y de los amarillos, ¿sí? Pero sí es un color muy vibrante y con un valor muy alto en las áreas de luz, y todo lo demás es monocromático, dentro de los tierras es monocromático, ¿sí? Los tonos de las pieles son los mismos tonos de las paredes, ¿no? Entonces lo que más resalta son las telas y los pliegues de esa tela, que era una gran característica de la forma en la que pintaba el Greco, ¿sí? Bueno, acá tenemos el origen de estas composiciones triangulares o piramidales que venimos hablando, que un poco tiene que ver con la pintura del Renacimiento, sobre todo, ¿sí? Que un poco toma esta figura con motivo de la Divina Trinidad, ¿sí? Y la utiliza para componer motivos vinculados especialmente a lo religioso. Que un poco también recordemos que los motivos religiosos hasta el 1700 fueron los únicos y grandes motivos de toda la pintura de tradición occidental, ¿no? Bueno, esta figura de triángulo me permite ubicar, ¿no? 3, 4, 5 personajes ahí adentro, normalmente en una relación como muy armónica de los unos y muy centrípeta también, ¿no? Como muy me quedo adentro de ese vínculo de esos personajes unos con otros, ¿no?
Bueno, acá tenemos otra composición triangular con una figura circular en el centro. Sí. También muy clásica. Sí. Y acá tenemos, también es una pintura de la época del Renacimiento, pero una pintura flamenca, o sea, ya eh, un renacimiento mucho más medieval, ¿sí? Y tenemos una división parecida a lo que pasaba en la pintura de Velázquez, una división a grandes rasgos en un eje superior horizontal y un eje inferior horizontal. Y después tenemos las tres cruces, ¿sí? También nos dividen los tres tercios verticales, ¿sí? Las figuras penitentes que están acá agrupadas, ¿sí? Y la figura de el hombre a caballo, ¿sí? Este hombre vestido como un inquisidor, ¿sí? Fuera del contexto, ¿no? De época de la pintura, que se supone que es una pintura de la crucifixión. A los personajes los tenemos vestidos al estilo de las galas del 1500, ¿no? Este soldado, ¿sí? Está aislado, ¿sí? De este grupo de figuras, ¿no? O contrapuesto, ¿no? Que también eso resuena dentro del relato de la imagen, ¿sí? Bueno, acá tenemos algo quizá un poco más complejo, ¿no? Una abstracción mucho más grande. Eh, Goya es muy impresionante, ¿no? Como lo moderno que era para la época en la que pintó, ¿no? También hay, si quieren ir a ver Goyas, hay muchos en el Museo Nacional. Recomiendo, hay una sala toda dedicada a obras de Goya que es muy increíble. Y esta pintura que les estoy mostrando está ahí, está en esa sala. No sé si han tenido oportunidad de ir y verla. Eh, bueno, fíjense lo que pasa acá. También hay un relato narrativo, tengo que hacer mucho más esfuerzo para entender el relato, porque es mucho más abstracto y mucho más textura a nivel visual, ¿no? No puedo eh, extraer rápidamente cuál es la figura, cuál es el fondo, ¿no? Como que ese gran fuego, esa casa que se está prendiendo fuego es parte del fondo, pero también es parte de la figura, ¿sí? Y después toda esta gran masa de personajes que tengo en el tercio de abajo, ¿sí? En el eh, horizontal inferior, se agrupan como figura y tienen casi el mismo peso que tiene todo ese gran edificio prendiéndose fuego, ¿no? Y lo principal que tenemos acá es un dominio de las luces, ¿sí? Sobre las sombras, ¿sí? O ese contraste de las luces contra las sombras. Esto también, una gran característica de la pintura de Goya, este claro oscuro, esta cosa tan terriblemente barroca, ¿no? Y bueno, y la saturación cromática que tiene ese rojo, ¿sí? Que es muy potente. ¿Sí? ¿Ubican esta pintura? ¿La habían visto? No sé si han ido al Museo Nacional de Bellas Artes. Si están acá, si están en Buenos Aires, tampoco. Recomiendo ir. Bueno, acá tenemos otra pintura de Goya, también famosa, que parece no tener nada que ver con la anterior en términos estéticos, ¿sí? Más simple también a nivel compositivo, está todo ordenado eh, en una gran diagonal, ¿sí? Que traza el cuerpo de la maja, ¿sí? Y el rostro, o sea, lo principal, digamos, en un desnudo, que también siempre es el rostro, o por lo menos clásicamente es el rostro, está ubicado en ese punto nodal entre el eje vertical y el eje horizontal superior derecho, ¿sí? Muy claro. Y después también el contraste
lumínico, ¿no? El contraste de valor entre figura y fondo, ¿no? Figura, mantas, que son parte de la figura, y el fondo. Otro desnudo con una composición centrada, la figura, por lo menos lo principal de la figura, que es un poco el rostro, ¿sí? La mano, están ubicados en el centro, ¿sí? Y en un eje vertical. Todo lo demás es fondo, ¿sí? Y todo lo demás está muchísimo más oscuro en términos de valor que la figura. ¿Sí? Entonces la figura emerge, la figura hasta parece como irradiar luz, ¿no? Incluso se genera algo como bastante irreal, ¿no? Bastante ilusorio en términos de la colocación de esa figura dentro de ese fondo, ¿no? Parece falsamente colocada en ese fondo, ¿no? Para resaltar más. Como, bueno, ¿de dónde viene la luz que ilumina a esta chica desnuda? ¿No? ¿De dónde proviene? No proviene del sol, ¿sí? No proviene de arriba, que sería la lógica del sol. Fíjense que las piernas están igual de iluminadas que la espalda, ¿no? Que el hombro. O sea, es una gran artificiosidad entre la iluminación de la figura y la iluminación del fondo. Sí. Esta pintura también está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Una pintura de Manet. ¿Sí? Esta pintura también está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estoy haciendo una propaganda terrible del Museo Nacional de Bellas Artes, me acabo de dar cuenta. Pero tiene pinturas que por lo menos a mí me gustan muchísimo y que están buenísimas para pensar estas cosas que estábamos pensando. Esta pintura es una pintura de la Febre, son pinturas muy grandes, dimensiones muy, muy grandes, y tiene una composición en triángulo, ¿sí? Donde todo un grupo de figuras están agrupadas dentro de un triángulo y una figura domina por aislamiento, ¿sí? La ninfa que queda sola a la izquierda domina por aislamiento. Fíjense también lo que pasa con el contraste lumínico, ¿no? Tenemos unas figuras súper recontra iluminadas, con esta misma característica, parece que la luz se desprendiese de los cuerpos, ¿no? Saliese de esos cuerpos tan como de pieles tan lisas y tan, ¿cómo es? Tan prístinas, ¿sí? Parece que irradiaran luz y un fondo casi, les diría, bastante tenebroso, ¿sí? Y algunos elementos, ¿sí? Que se empiezan a ir como parte del fondo, pero que si sigo mirando con atención son figura, como por ejemplo esta niña que está acá, que es muy llamativa, ¿sí? Eh, y el ciervito que está acá con los arcos y las flechas, ¿sí? Eh, que ese ciervito y el arco y la flecha nos terminan de dar a entender que el personaje del cual se nos está hablando, el personaje principal, es Diana, la cazadora, ¿sí? La ninfa Diana, que está con, la diosa Diana, perdón, que está con todas sus ninfas en el bosque, ¿sí? Paren, ahí me han escrito. Muchas gracias por la charla, perdón, pero debo retirarme. Bueno, me alegra mucho que te haya gustado. Ahora les dejo, uy, ya estamos casi sobre la hora. Voy a hablar un par de cositas más sobre esta pintura y les voy a dejar el mail de mi cátedra, la cátedra que tengo, perdón, el Instagram de la cátedra que tengo en UP, que subo bastante información, imágenes y cosas para ver. Y uno personal, donde ahí subo todavía muchas más cosas, más sobre artes, más específicamente sobre artes visuales. En el otro subo más sobre diseño y moda. Eh, y me alegra que te haya gustado. Y sí, el Museo de Bellas Artes es impresionante la cantidad de cosas que hay que no llegan a estar, porque no alcanza la dimensión del museo para la cantidad de cosas que el museo tiene que no están exhibidas. Recomiendo ir y mirar
¿no? Tomarse como un tiempo para ir y mirar solo 2 o 3 salas nada más y volver otro día a recorrer otras, porque si no te vas como con la cabeza súper llena de información y no prestaste atención a nada. Así que recomiendo ir y hacerlo por salas, si van al museo, ¿sí? Bueno, tienen, esta también es otro desnudo que está en ese museo. Voy a cerrar con este, que también está en el Bellas Artes, y es una pintura de Gauguin, eh, que también tiene mucho contraste por color, ¿sí? La figura está casi centrada, está apenas descentrada, y es una imagen con mucho movimiento, ¿sí? ¿Qué le da el movimiento? Bueno, el tipo de pincelada, el contraste por color, ¿sí? Eh, y esta novedad, digamos, de que la figura un poco se empiece a fundir con el fondo y que lo principal en este desnudo no está puesto en el rostro de la mujer desnuda y la mujer desnuda no nos está mirando, que eso es la característica principal del desnudo clásico, ¿no? La protagonista femenina que está desnuda siempre está mirando al espectador, digamos, a quien la mira, ¿sí? Esto es mucho más transgresor, digamos, ¿no? Pero ya estamos hablando de los orígenes del arte moderno, ¿sí? Con Gauguin. Contraste cromático por ese amarillo contra esos azules, ¿sí? Que son opuestos complementarios. Después tengo estos rojos acá contra estos verdes en las olas, en el agua, ¿sí? Y todos esos ocres que se van hacia unos naranjas verdosos en las sombras, ¿sí? En la figura. Y después hay algo también eh, interesante en términos de la abstracción compositiva, que es este fragmentito como de tela o de manta que tiene ella sobre la rodilla, que replica, en cierto modo, eh, ciertas figuras que arman las olas y las rocas, ¿sí? Y el agua en la parte superior del cuadro, ¿no? Entonces es como si un pedacito de mar viniera acá, un pedacito de ese fondo, se hiciera acá figura en la rodilla, ¿sí? Bueno, podría seguir hablando mucho más, pero me gustaría saber si tienen alguna pregunta que me quieran hacer sobre alguno de los temas que vimos, ¿sí? ¿Alguna cuestión? Esta pintura también. Fíjense, de vuelta, qué fácil, ¿no? El análisis acá, ¿no? De vuelta tenemos la estructura en pirámide. Sí, esta pintura es, miren qué interesante esto, con esta voy a cerrar. Esta pintura es de Bouguereau, ¿sí? Que es un pintor de mediados fines del 1800, ¿sí? Eh, neoclasicismo, ¿sí? eh, academicismo, ¿sí? Y es contemporáneo a Ilma Klint, que fue con la pintora con la que abrí. O sea, en el mismo momento, en la tradición pictórica, estaba sucediendo esto, que era una vuelta a los parámetros del el clasicismo, mientras estaba pintando Irma Klint una cosa que le transmitían los espíritus, ¿no? Súper abstracta que le transmitían los espíritus cuando hacía las sesiones de espiritismo, ¿no? Eso es muy interesante. La historia del arte, cómo se van dando movimientos contrapuestos o en paralelo en la misma historia. Por eso es interesante no estudiar la historia del arte de manera lineal, ¿sí? Sino rizomáticamente, ¿no? Como el rizoma de Deleuze, entrecruzadamente, ¿sí? Eh, el autor de esta obra se llama Bouguereau. Miren, acá está el nombre. Bouguereau. ¿Sí? De Bouguereau hay varias pinturas en la colección de Bellas Artes. En la colección de Bellas Artes
hay muchas pinturas de pintores academicistas. Búguero, Lafebre, que es este que mostré, también son pintores contemporáneos de la misma estética. Eh, Hay muchas pinturas de pintores academicistas, simbolistas, que son donaciones de algún millonario coleccionista de la época argentino. Y es una estética en la historia del arte que estuvo muy de moda en Argentina, ¿no? Como este tipo de, de composición, y que estaba muy, o sea, que era muy en contra a las propuestas estilísticas más de la modernidad, digamos, que era ya el impresionismo, Munch, ¿no? Ilma Klint, como romper como con la tradición académica del arte. Estos quisieron no romper nada, sino que ser mucho más clásicos que lo que fueron los griegos clásicos, digamos, ¿no? Y pintaran las carnaduras, fíjense cómo están pintadas estos personajes, digamos, con un nivel de detalle y de realismo sublime, magistral, ¿no? En una época donde el arte estaba rompiendo con esos códigos, aparece, ¿no? Como este otro código de vuelta, como enardecido, como súper preciosista respecto a la perfección de esa técnica, ¿no? Bueno, recomiendo, ya que vayan a ver muestras, vayan a ver arte, sirve un montón para muchas cosas, sirve un montón para seguir aprendiendo sobre artes, pero sobre todo ver artes visuales. Si se dedican al diseño, sirve un montón para pensar composiciones, pensar diseño. La pintura es muy clara para comunicar lo que quiere comunicar, tanto la pintura más clásica como la pintura contemporánea, y se permite también quizá mayores libertades que el diseño, sobre todo que el diseño gráfico, que tiene que ser mucho más conciso. Por eso la considero como una fuente para ir a buscar inspiración, si se dedican al diseño. Y si no se dedican al diseño y no se dedican a nada que tenga que ver con el arte, eh, ver arte sirve un montón para entender historias, sirve un montón para entender la realidad, y por sobre todo es un acto contemplativo, y ir a verlo en vivo es un acto contemplativo que conecta mucho con el estar en presente, con la meditación activa, con la meditación consciente activa, ¿no? Que recomiendo mucho en una época donde estamos a toda velocidad y viendo imágenes en una pantallita, que es esto, en una pantallita chiquitita, así todo el día, imágenes digitales, imágenes que no tienen textura, ¿no? Que no tienen tridimensión. Entonces, ir a un espacio que es un gran templo de estas imágenes que sí tienen textura, que sí tienen tridimensión, me parece que en esta época está buenísimo como acto casi, no sé, medio como con una voluntad de meditación, ¿no? Que me parece que sirve un montón. Van un ratito a ver un museo, un par de cuadros, apagan el celular y a ver qué les pasa con eso. Lo recomiendo un montón. Me parece que suma. Eh, Coincida, bueno, me alegra. Sí, sí, está bueno. Yo suelo armar así como visitas a ver obras a los museos. Normalmente es como con grupos que toman clases en mi taller, pero a veces hago visitas como gratis, así las anuncio por redes para que vengan y se sumen a mis grupos. Y me pasa algo muy, muy loco cada vez que voy a los museos, que es que la gran mayoría de la gente que va son extranjeros. Eh, no son gente que vive acá y que podés ir asiduamente, ¿no? A contemplar, porque también es muy interesante lo que nos pasa con contemplar una misma obra una vez que ha transitado un periodo de tiempo, ¿no? Porque
por más que la obra sea la misma y no cambie, y esté ubicada en el mismo lugar del museo, cambiamos nosotros. Entonces nuestra percepción sobre esa obra se modifica, o aprendimos más de arte, o nos pasaron más cosas en la vida, entonces van a hacer que esta imagen, por ejemplo, que se llama El Duelo, de Bouguereau, depende de cómo yo voy al museo, que esa parte es una pintura enorme, ¿no? Que está ubicada súper visible en una sala del museo, va a hacer que la carga personal que yo tenga ese día, ¿no? Me haga ver la obra de manera distinta, ¿no? Y poder acercarme y ver los detalles, ¿no? Recomiendo, ¿sí? Claro, uno vas madurando la observación, vas teniendo más herramientas para mirar las imágenes, y también vas cambiando vos, y esa predisposición anímica hace que hoy te afecte o te guste más una obra que otra. Y ahí también, porque el gusto también es variable, ¿no? El gusto se va cultivando y a la vez también no todos los días estamos para escuchar la misma música, ¿no? Bueno, lo mismo pasa un poco con las artes visuales. No todos los días estamos para ver una comedia, o no todos los días estamos para ver una película dramática, ¿no? Entonces pasa un poco esto también con las artes visuales. Bueno, les dejo por si quieren chusmear. Este es mi Instagram. Ahí van a encontrar cantidad de información sobre arte, cantidad, porque subo un montón sobre artes visuales en general, sobre pintura, sobre fotografía. Ese es mi Instagram personal, y este eh, es el Instagram de la cátedra. Yo tengo una cátedra en la UP que se llama de una materia que se llama Taller de Estilo e Imagen, y otra que es dibujo, que es taller 4, que es dibujo orientado a la carrera de moda, ¿sí? Les dejo mi Instagram de cátedra, es así, por si quieren buscar ahí. Ahí está. ¿No le sale Instagram? Es así, @holaceda. ¿No le sale? A ver, lo voy a volver a poner. Con C. ¿No? ¿No le sale? A ver, ¿por qué no? Ah, no sé si estoy escribiéndole a una sola persona. No, ahí estoy escribiéndole a alguien en particular, me parece, ¿no? No les estoy escribiendo a todos. No sé por qué se me cambió esto. ¿Le sale ahí o no? Ah, no sé por qué no les llega a todos. No sé por qué me deja, o sea, me está marcando como, no sé cómo sacar esto para que... Ahí, a ver. Ahora sí. Ahí creo que estoy hablándoles a todos los que están. ¿Sí, te parece? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bien. Ah, qué bien. Sí, así es. @holaceda, exactamente. Sí, ahí está. Y el otro es Cátedra Bertoni. En uno subo más cuestiones sobre el cine y la fotografía en relación a la moda. Y
en la ilustración de moda, y en el otro subo más genérico sobre, que es este Hola Seda, sobre contenido, sobre artes visuales, fotografía y literatura también, mucho sobre literatura. ¿Sí? Yo tengo una formación así bastante amplia, tengo una formación en cine, eh, en diseño de imagen y sonido estudié en la UBA, y después estudié artes visuales en la UNA, y después hice una especialización en la UNA en artes combinadas y una maestría en escritura creativa en la UNTREF. Así que tengo como una formación bastante variada y dinámica, y siempre di clases sobre estética, estética del arte, digamos. Desde que soy alumna de la UBA, empecé como ayudante, así que mi formación tiene que ver más que nada como con el análisis del universo visual. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado, y cualquier cosa que me quieran hacer algún otro comentario, ahí me pueden encontrar en las redes. Que tengan bonita tarde a todos y todas. Sí.